Queridos hermanos, queridas hermanas, hoy celebramos el domingo de Pentecostés. Nuestro Señor Jesucristo cumplió la promesa de enviar su Espíritu y gracias a Él somos comunidad. Hoy celebramos este domingo de Pentecostés y este culto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Cuántas cosas has hecho, Señor. Todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de todo lo que has creado. Allí está el mar, ancho y extenso, donde abundan incontables animales, grandes y pequeños. Allí navegan los barcos. Allí está el Leviatán, el monstruo que hiciste para jugar con él. Todos ellos esperan de ti que les des su comida a su tiempo. Tú le das y ellos recogen. Abres la mano y se llenan de lo mejor. Si escondes tu rostro, se espantan. Si le quitas el aliento, mueren y vuelven a ser polvo. Pero si envías tu aliento de vida, son creados, y así renuevas el aspecto de la tierra. La gloria del Señor es eterna. El Señor se alegra en su creación. La tierra tiembla cuando Él la mira. Echan humo los montes cuando Él los toca. Mientras yo exista y tenga vida, cantaré himnos al Señor mi Dios. Quiera el Señor agradarse de mis pensamientos, pues solo en Él encuentro mi alegría. Que desaparezcan de la tierra los pecadores, que dejen de existir los malvados. Bendeciré al Señor con toda mi alma. Aleluya. Amén. Amado Señor, tú cumpliste en enviar tu Espíritu Santo. Él tiene poder para transformarnos y renovarnos. Él nos da los dones necesarios para vivir en comunión con nuestros hermanos y nuestras hermanas y con toda la creación. Pero el mundo también tiene su dinámica, su propio espíritu. Y muy fácilmente nos dejamos dominar por sus engañosas trampas que nos empujan a encerrarnos en nosotros mismos, en nosotras mismas, buscando seguridad en los propios méritos, confiando en nuestras obras, sin querer depender de nada ni de nadie, solo de nosotros mismos. Al actuar así, Señor, al sentir, obrar de esta manera, no hacemos más que romper los lazos de comunión. Hoy el mundo está fragmentado por causa del individualismo y la falta de amor al hermano y a la hermana. Por eso, Señor, hoy confesamos que somos responsables de mucho dolor. Por eso te pedimos perdón y clamamos a ti para que tengas misericordia de nosotros, de nosotras y de todo tu pueblo. Que tu Espíritu, Señor, sople y nos dé una nueva manera de pensar y de actuar. Señor, ten piedad de nosotros. Así dice nuestro Señor Jesucristo: les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, quitándoles el corazón de piedra y poniéndoles un corazón de carne, para que caminen conforme a mis leyes, guarden mis mandamientos y los pongan en práctica. Gloria a Dios en las alturas. En las alturas
obedecerán mis mandamientos. Y yo les pediré al Padre que les envíe otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen, porque Él permanece en ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré para estar con ustedes. Dentro de poco, los que son del mundo ya no me verán, pero ustedes me verán y vivirán porque yo vivo. En aquel día, ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Judas, no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿por qué vas a mostrarte a nosotros y no a la gente del mundo? Jesús le contestó: el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El que no me ama no hace caso de mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes. Pero el defensor, el Espíritu Santo, el que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se las doy como la dan las que son los del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Ya me oyeron decir que me voy y que vendré para estar otra vez con ustedes. Si de veras me amaran, se habrían alegrado al saber que voy al Padre, porque Él es más que yo. Respondamos a la lectura del Evangelio, confesando nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Sí. El Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder, y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me hizo recorrerlo en todas direcciones. Los huesos cubrían el valle, eran muchísimos y estaban completamente secos. Entonces me dijo: ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí: Señor, solo tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo: habla en mi nombre a estos huesos. Diles: huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. El Señor les dice: voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Les pondré tendones, los rellenaré de carne
los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo les hablé como Él me lo había ordenado, y mientras les hablaba, oí un ruido. Era un terremoto, y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros. Y vi que sobre ellos aparecían tendones de carne, y que se cubrían de piel, pero no tenían aliento de vida. Entonces el Señor me dijo: habla en mi nombre al aliento de vida y dile: así dice el Señor, aliento de vida, ven de los 4 puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. Yo hablé en el nombre del Señor, como Él me lo ordenó, y el aliento de vida vino y entró en ellos. Y ellos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que formaban un ejército inmenso. Palabra del Señor. Amén. Huesos secos. Un valle completamente lleno de huesos secos. Allí donde alguna vez había vida, ahora solamente había ruina, desolación y muerte. La imagen, sin lugar a dudas, es estremecedora y representa de alguna forma el sentimiento que el pueblo de Israel tenía respecto de su suerte cuando estaban en el exilio en Babilonia. Corría el año 597 a.C. y el rey de Babilonia, Nabucodonosor, invadió la capital del reino de Judá, la ciudad de Jerusalén, y puso en ella a gobernar a un tal Sedecías, y llevó cautivo a gran parte del pueblo de Israel, entre ellos al profeta Ezequiel. Por supuesto que se trató de un golpe realmente muy duro para el pueblo de Dios, quienes fueron llevados cautivos y cautivas a Babilonia, vivieron ese tiempo entre la desazón y también la esperanza de volver prontamente a su tierra, a su templo, a su pueblo. Las ansias por volver eran demasiado grandes y no faltaron profetas que de alguna manera alentaban la posibilidad de un pronto retorno. Sin embargo, profetas como Jeremías, profetas como Ezequiel, quisieron poner un freno a tanta ansiedad. Ellos fueron los encargados de decirle al pueblo de Dios que no estaban en Babilonia por casualidad, que si bien no se trataba de un castigo divino, sí tenían que entender que había sido el resultado de haber vivido alejados de los mandamientos de Dios que buscaban traer justicia en medio del pueblo. Debían entender que las autoridades y también en parte del pueblo habían confiado en sus propias habilidades y guiados por sus intereses hicieron alianzas con poderosos que tenían sus propios proyectos, también sus propios dioses. Y entonces sucedió que los intereses de unos pocos fueron más importantes que los intereses de todos. Y entonces resultó que aquello que era para todo el pueblo terminó quedando en muy pocas manos. El exilio, dice Ezequiel, era el resultado de políticas de opresión, de alianzas espurias a espaldas del pueblo. Podríamos decir que Ezequiel quiso decirle al pueblo de Israel que el reino ya estaba quebrado antes de ser invadido y que todo eso las causas que llevaron a ese quiebre debían ser revisadas antes de un pronto retorno. Mientras tanto, en Jerusalén la vida continuaba y bajo el estricto monitoreo de Babilonia hasta que Sedecías, en el año 588, aprovechándose de una crisis política interna que había en Babilonia y de algunos arreglos que había hecho con Egipto, pensó que era el momento de independizarse
y la reacción de Babilonia y de Nabucodonosor no se hizo esperar, y en el año 587 invadieron Jerusalén, destruyeron el templo y llevaron cautivos al resto del pueblo que quedaba allí. Y ahí sí, se terminaron todas las esperanzas. Ahí sí que no había ninguna expectativa de un pronto retorno a aquella vida que habían conocido en su tierra. ¿Qué hicieron los profetas? Esos mismos que habían sido muy duros, bueno, comenzaron también, en nombre de Dios, a traer un mensaje de esperanza. Y lo que compartimos, el texto que compartimos de esta visión de Ezequiel, de los huesos secos en el valle, era un mensaje de esperanza para el pueblo de Israel. Ezequiel es conducido por la mano de Dios a un valle que estaba lleno de huesos secos. La imagen, como les decía, representa en parte el desastre que significó la derrota política, militar y social del pueblo de Dios. Y en medio del estremecimiento que es capaz de generar un valle lleno de huesos secos, aparece una pregunta que es verdaderamente desafiante para Ezequiel. ¿Crees tú que estos huesos podrán tener vida? Una pregunta que va al corazón de la esperanza y también de la fe. Ezequiel responde diciéndole: Señor, solamente tú lo sabes. Y entonces el Señor mandó a hablar. Y mientras Ezequiel comienza a decir aquello que el Señor le pide que diga, en aquel valle de huesos secos, el Señor comienza su obra. Primero un sacudón que no es para desparramar, sino por el contrario, un sacudón que es para unir todo lo que estaba fragmentado. Y luego un viento que salió de los 4 puntos cardinales, un aliento de vida. Esta es la esperanza que el profeta quiere transmitir al pueblo de Israel, que el pueblo volverá a ponerse en pie gracias al actuar poderoso de Dios y al soplo de su espíritu de vida. Queridas hermanas, queridos hermanos, al leer y al reflexionar sobre este pasaje de la Escritura, tan lleno de dramatismo y al mismo tiempo de esperanza, no puedo dejar de pensar en lo que nos sucede hoy en todo nuestro mundo, lo que está sucediendo hoy a nivel global, esta pandemia desatada a partir del COVID-19. De repente, un enemigo que era un enemigo invisible, inesperado para la gran mayoría de la población mundial, se metió en nuestras vidas, sembrando más incertidumbre, sembrando más dolor, más crisis y más muerte. Cientos de miles de personas han muerto y no tenemos idea de cuántas más habrán de morir por causa de este virus. Los sistemas sanitarios están colapsando, los respiradores no alcanzan para todos y ni siquiera las camas de los hospitales. Y al no contar con una vacuna que nos inmunice, estamos de alguna manera obligados a mantener distancia y también a guardarnos en nuestras casas, guardar un aislamiento que sin duda nos protege, pero que también, claro está, tiene sus consecuencias en la vida humana, en la economía, consecuencias en el trabajo, consecuencias en la salud, en los vínculos, consecuencias en nuestras emociones, consecuencias que ya se vislumbran y otras tantas que por ahora permanecen desconocidas y que llenan de angustia los atribulados corazones. ¿Cómo no esperar que todo esto termine de una buena vez? Todos estamos esperando que esto
termine y que así podamos volver a la vida que conocimos antes, volver a encontrarnos, volver a estar sanos, volver a poder salir, volver a reunirnos en un culto, volver a nuestro trabajo, poder volver a salir al cine, ir al teatro, esparcirnos, volver a estar en comunión unos con otros, volver a lo que conocíamos. Y es posible que en un futuro no muy lejano algunas de estas cosas ya las vayamos recuperando poco a poco y que algunas las terminemos de recuperar completamente cuando se encuentre la vacuna que nos inmunice de este virus. Ahora bien, estimados hermanos y estimadas hermanas, volver a la antigua normalidad sin haber hecho de esta crisis una oportunidad para revisar las causas que dieron origen a la misma, no nos va a ayudar demasiado. En primer lugar, porque no habremos aprendido nada. Y en segundo lugar, porque seguiremos expuestos y expuestas a más peligros todavía. La aparición del COVID-19 y la pandemia desatada a partir del mismo ha desnudado al menos dos fragilidades. La primera, nuestra fragilidad humana, como seres humanos. Las falsas seguridades se han roto en 1000 pedazos. No hay mérito personal que nos vuelva inmunes y que nos brinde completa seguridad. Tampoco sirvieron las tropas, tampoco sirvieron los escudos antimisiles, las barreras contra los inmigrantes, tampoco sirvieron las predicciones del Big Data, nada de eso sirvió. De repente un hecho natural, como es que un virus que se alojaba en los animales pase al ser humano y de un ser humano a otro, se convirtió en una verdadera catástrofe, frente a la cual se demostró que los seres humanos no tenemos ni tendremos capacidad para dominar completamente a la naturaleza. La segunda de las fragilidades desnudadas por la aparición de este virus es la crisis social. El COVID-19 expuso globalmente las enormes desigualdades en las cuales vivimos. No solamente nos faltan hospitales, sino que también nos falta hospitalidad. Ya antes, mucho antes de la enfermedad, antes de que el COVID-19 se globalizara y que nos colocara ante esta nueva incertidumbre, el mundo se había convertido en algo muy, pero muy hostil. Ya antes de la pandemia, había personas viviendo en condiciones de hacinamiento que dependen de un trabajo precario, de una changa, de un rebusque, y que si se enferman no trabajan y que si no trabajan no comen. Personas para quienes el agua no sale de la canilla, sino que hay que ir a buscarla en baldes quién sabe a dónde. Ya antes de la pandemia había chicos que iban salteados a la escuela o no iban, o si iban era solamente para comer. Ya hace mucho tiempo que hay muchas personas viviendo en una gran vulnerabilidad a causa justamente de la desigual distribución de los ingresos y de la desigual exigencia de esfuerzos. Ya antes de que el COVID-19 se globalizara, el mundo estaba perdiendo la sensibilidad para contener a los que más sufren. El afán por la rentabilidad y el lucro no solamente infectaron la mayoría de las actividades humanas y de los pensamientos, sino que además es preocupante la multiplicación de imaginarios comunes que alientan el individualismo, que desalientan lo comunitario, que desalientan lo público, lo político, ideas que hasta naturalizan las desigualdades
y levantan la pregunta, ¿acaso somos responsables por la suerte de los demás? ¿Por qué debería yo preocuparme por el otro o por la otra? ¿Acaso soy guarda de mi hermano o de mi hermana? Ya antes de la pandemia, todo lo referido a la promoción social y también a la ampliación de derechos ya era mirado medio de costado. Y muchos gobiernos hicieron de la desinversión en el sector público una política de Estado. Queridos hermanos y hermanas, las redes de contención, las redes de comunión y de empatía ya estaban rotas y fragmentadas desde hace muchísimo tiempo. Y quizás por eso esta enfermedad se convirtió en una verdadera catástrofe, porque nos agarró frágiles como somos, pero al mismo tiempo desunidos, fragmentados, en medio de una sociedad hostil, a la que no solamente le faltan hospitales, sino a la que también le falta hospitalidad. Por eso creo que la imagen de un valle de huesos secos, todos juntos, en una misma sociedad, pero disgregados unos de otros, es una imagen que también nos representa a nosotros. Y por eso, creo que la pregunta que recibió Ezequiel, diciendo, ¿volverán a tener vida estos huesos secos?, es una pregunta que también se vuelve relevante para nosotros hoy. ¿Podrán tener vida estos huesos secos? ¿Seremos capaces de construir una sociedad cuyo horizonte se nutra de empatía y que sea capaz de armonizar sanamente lo individual y lo colectivo? ¿Seremos capaces de recuperar la percepción empática por el sufrimiento ajeno? ¿Y podremos recuperar la certeza de la solidaridad, de saber que si me pasa algo, alguien me va a ayudar? ¿Seremos capaces de hacer una sociedad más solidaria y hospitalaria? ¿Podrán tener vida estos huesos secos? Solo tú, Señor, lo sabes. La historia hoy, hermanos y hermanas, está abierta, impredecible e incontrolable. No sabemos a ciencia cierta de dónde soplará el viento de la historia, pero sí podemos tener la certeza de que el Señor va a obrar en ella. Esa es nuestra esperanza. Que más allá de todo, cualquiera sean los avatares de la historia, Dios va a estar obrando en ella. Esa es nuestra esperanza. Y esa es la esperanza, hermanos y hermanas, que hoy tenemos que compartir. Te invito a que podamos compartir esa esperanza. Y mientras tanto, fortalecidos y fortalecidas por esa esperanza de transformación, no nos cansemos de continuar la obra de Dios. Dios actúa mientras nosotros actuamos mientras Dios obra. Denunciemos con todas las letras la caducidad de todo modelo socioeconómico que genera desigualdades y que al mismo tiempo promueve odios para sustentar esa idea de que las desigualdades son naturales. Rechacemos eso, porque somos frágiles y porque la vida solamente es posible en un mundo que sea menos hostil y más hospitalario. Esto no puede seguir de la misma manera. Necesitamos de algo que sea totalmente distinto y necesitamos de medidas que sean de carácter global y se las tendremos que reclamar a quienes tengamos que reclamárselas. Medidas que generen más equidad en todos los órdenes de la vida
y que promuevan vínculos saludables y justos entre las personas y también entre las naciones, y que permitan y preserven también el medio ambiente y la naturaleza que necesitamos para garantizar la vida. Y mientras tanto, sigamos también construyendo comunidades guiadas por el Espíritu Santo. Un Espíritu Santo de Dios. Podamos crear comunidades que sean reflejo y testimonio público de aquello que denunciamos, de las medidas que reclamamos y del mundo que estamos esperando. Que podamos crear comunidades abiertas, inclusivas, testimoniales, en el cual todas las personas puedan crecer en esperanza, en amor y en fe. Ven, Espíritu de Dios, ven y sopla en medio nuestro. Que así sea. Amén. Por un reino de
Oremos por nuestros hermanos, por nuestras hermanas y por el mundo entero. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias porque cumpliste la promesa de enviar tu Espíritu Santo y porque en Él somos comunidad. Ya no estamos solos, solas, sino que podemos gozar de la certeza de tu compañía y de la de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Te pedimos ser comunidades que, respetando y valorando las diferencias, podamos crecer en esperanza, en fe y en amor. Rogamos por quienes padecen hambre, enfermedad, hacinamiento, que no tienen las condiciones mínimas para vivir con dignidad. Te pedimos por quienes no tienen trabajo y por quienes no pueden ir a trabajar. También te pedimos que asistas con fortaleza y templanza a quienes están angustiados, angustiadas, porque sus empresas, comercios o emprendimientos no pueden abrir y no encuentran manera de cumplir con los salarios y con el sostenimiento de las fuentes de trabajo. Por los enfermos y enfermas, por las personas de riesgo en medio de esta pandemia, por los trabajadores y las trabajadoras de la salud, seguridad, educación y demás servicios públicos esenciales. Cuídalos, cuídalas con tus manos protectoras. Te pedimos por quienes han perdido a un ser querido y que no han podido despedirlos como hubieran querido. Dale paz, Señor. Por los hogares, por los niños y niñas, por los adolescentes y jóvenes, para quienes el aislamiento es una carga, aunque sea la mejor manera de cuidarnos en este tiempo. Concédeles paciencia y mansedumbre, para que podamos volver a encontrarnos pronto y salgamos de esta situación revisando nuestra manera de ser sociedad y aspirando a construir un mundo mejor, más humano y ecológico. Danos sabiduría y amor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Soplo de Dios viviente que en el principio cubriste el agua. Soplo de Dios viviente que fecundaste la creación. Ven hoy a nuestras almas, infúndenos tus dones. Soplo de Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor. Soplo de Dios viviente, por quien el Hijo se hizo hombre. Soplo de Dios viviente, que renovaste la creación. Ven hoy a nuestras almas, infúndenos tus dones. Soplo de Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor. Soplo de Dios viviente, por quien nacemos en el bautismo. Soplo de Dios viviente, que consagraste la creación. Ven hoy a nuestras almas, infúndenos tus dones. Soplo de Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor.
Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Que vuelva el Señor su rostro a nosotros y nos conceda su paz. Amén.